Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras para intentar daros una introducción acerca del cannabis medicinal. En concreto, voy a intentar resumiros lo que sabemos hoy en día de la manera más comprensible posible acerca de qué es el cannabis, qué principios activos tiene y qué posibilidades terapéuticas de manera general puede tener esta planta. Y a continuación ya la jornada se enfocará hacia la utilización más amplia del cannabis, que como sabéis en medicina es el dolor, el uso como analgésico. Bien, lo primero vamos a presentar a nuestro actor principal, que es el cannabis. El cannabis es una planta más. Hay aproximadamente 250.000 especies de plantas superiores hoy en día en el planeta Tierra, y el cannabis sativa, es simplemente una de ellas, pero una de ellas muy especial, porque tiene una composición química única y contiene algunas moléculas que solo, por lo que sabemos hoy en día, sintetiza ella, solo sintetiza el cannabis. Por tanto, estas moléculas que son exclusivas del cannabis, de esta única especie, dentro de tantas que tenemos hoy en día en la Tierra, son los cannabinoides. Los cannabinoides, por tanto, no es otra cosa más que los compuestos que sintetiza exclusivamente cannabis sativa y que son responsables de la acción biológica tan peculiar que tiene cannabis sativa sobre nosotros. Bien, entre estos cannabinoides, cuyos moléculas conocemos en gran cantidad, conocemos más de 140 cannabinoides hoy en día, hay claramente uno que destaca sobre todos ellos y va a ser, por tanto, el principal componente activo de la planta. Esta molécula, como sabéis, es el que normalmente abreviamos como THC, que son las iniciales de delta 9 tetrahidrocannabinol. Nos quedamos con THC. Cuando molemos un grano de café, obviamente en ese grano de café hay miles de moléculas distintas, pero hay una que es la que nos espabila, una que es biológicamente activa sobre nuestro organismo, que es la cafeína. Cuando fumamos tabaco, obviamente en la planta del tabaco hay miles de sustancias distintas, pero hay una que es la que produce el efecto de refuerzo, la que produce el aumento de la atención, la memoria, etcétera, la inhibición del apetito, etcétera, que produce el tabaco, que es la nicotina. Cuando bebemos un vaso de cerveza, obviamente en ese vaso de cerveza hay muchas moléculas distintas, pero hay una que es la que tiene efectos psicoactivos sobre nuestro organismo, que es el alcohol etílico, el etanol. Bueno, pues igual pasa en el cannabis. En el cannabis hay miles de moléculas distintas, pero hay una que es la que nos coloca, es una la que nos produce los efectos terapéuticos, que es el THC, como os digo. El THC es, por tanto, el cannabinoide más potente, el cannabinoide más abundante en la inmensa mayoría de las preparaciones de la planta y, por tanto, el principal responsable de las acciones farmacológicas que ejerce el cannabis sobre nuestro organismo. Digo el principal porque realmente es el principal, pero no el único. En la planta, como ya he avanzado, existen otros cannabinoides y otras moléculas que también ayudan de alguna manera al THC a llevar a cabo sus efectos. El THC es claramente el actor principal, pero hay actores secundarios, hay escuderos, hay moléculas que ayudan al THC a actuar. La principal de ellas, como sabéis, es el CBD, el cannabidiol. El cannabidiol es un cannabinoide que, a diferencia del THC, no tiene efectos psicotrópicos, no tiene efectos, digamos, intoxicantes, en términos de colocón, por decirlo así, pero el CBD tiene también algunas propiedades terapéuticas muy interesantes. La primera, atenuar algunos efectos psicotrópicos que normalmente no son bien tolerados cuando ingerimos THC. Por ejemplo, el THC puede producir descolocación, puede producir miedo, puede producir incluso algún ataque de fobia, incluso alguna psicosis, y el CBD sabemos que es antipsicótico. El THC, en algunos consumidores más vulnerables o bien en dosis más elevadas, puede producir ataques de ansiedad, mientras que el CBD es un compuesto ansiolítico. Moraleja, cuando tomamos una planta muy rica en THC y muy pobre en CBD, vamos a tener no solo los efectos terapéuticamente buscados del THC, pero también quizás algunos efectos no deseados del THC. Mientras que si por el contrario consumimos una preparación balanceada entre THC y CBD, vamos a seguir manteniendo los efectos terapéuticamente buscados del THC, pero ya vamos a tener bastante amortiguados por el CBD los efectos no deseados. Es decir, una preparación balanceada entre THC y CBD, una preparación que generalmente se utiliza en el ámbito medicinal, es una preparación generalmente bien tolerada. Mientras que una preparación muy rica en THC y muy pobre en CBD puede tener el riesgo de no ser también moderada. Y por tanto, como sabéis, en el ámbito medicinal normalmente buscamos preparaciones
equilibradas entre THC y CBD, más que las frecuentemente empleadas en el ámbito recreativo, que son muy ricas en THC y más pobres en CBD, porque obviamente lo que se busca es más el colocón y el efecto psicoactivo del THC. Bien, recordar o transmitiros, a los que no lo sepáis, que tanto el THC como el CBD, los dos principales cannabinoides de la planta los produce no como tales, sino en una forma química diferente, lo que llamamos la forma ácida. Por tanto, el THC ácido es el que generalmente abreviamos como THCA, el CBD ácido es el CBDA. El THC produce obviamente efectos psicoactivos, el THCA no los produce. Tenemos que convertir el THCA en THC para que el THC sea biológicamente activo. Y esto, como probablemente sabéis, la manera más sencilla de hacerlo es por calentamiento. Si hacemos una extracción con un disolvente orgánico o con un aceite, tenemos que introducir un paso de calentamiento para convertir los cannabinoides ácidos en sus formas ya farmacológicamente activas sobre nuestro organismo. Obviamente, cuando se vaporiza el cannabis o se fuma un porro, eso pasa por una fase de calentamiento también. Entonces, los productos ácidos que produce el cannabis pueden tener algunas propiedades terapéuticas todavía no bien demostradas, pero no producen los efectos terapéuticos y psicoactivos característicos del THC. Es decir, eso de que el gato se ha comido la planta y se ha colocado es una leyenda urbana. El gato no se va a colocar con la planta porque el gato habrá comido THCA y no THC, que es la forma activa y que necesita, como digo, un calentamiento del THCA para producirse. Bueno, en la planta todos son cannabinoides, o dicho de otra manera, de forma un poco más restringida, ¿todo es THC y CBD? No. En la planta existen otros componentes cuya función todavía es un poco oscura y no está muy bien caracterizada en términos rigurosos, pero sí sabemos que hay otros componentes de los que habéis oído hablar, los terpenos, que son los característicos que proporcionan, las moléculas características que proporcionan las propiedades organolépticas del cannabis, el sabor y el olor, pero que también pueden tener alguna acción farmacológica. En concreto, uno de los terpenos, hay otros también, pero por no daros muchos nombres, el mirceno es un terpeno muy sedante y por tanto puede ser uno de los factores químicos característicos que distingue los quimiotipos índicos del cannabis, que como sabéis son más sedantes, de los quimiotipos sativos, que son quimiotipos más estimulantes. Los quimiotipos índicos tienen mucho mirceno, los quimiotipos sativos tienen poco mirceno. Bueno, el cannabis en suma es una entidad molecular muy compleja, pero para entendernos y de manera operativa, podemos decir que más o menos, en gran medida, podemos predecir los efectos de una preparación de cannabis en función de su cantidad de THC, su cantidad de CBD y su cantidad de mirceno. Como digo, para simplificar y para entendernos. Bien, ¿cómo actúa el THC en nuestro organismo? ¿Lo hace por arte de magia? No, obviamente no. La vida es química y cualquier fármaco, cualquier molécula ajena a nuestro organismo, cuando actúa en nuestro organismo, lo hace uniéndose a moléculas concretas de manera muy específica para llevar a cabo sus efectos biológicos. Bien, cualquier fármaco o cualquier sustancia psicoactiva que utilizamos no va a hacer otra cosa más que reconocer moléculas en nuestro organismo, moléculas que normalmente unen sustancias propias de nuestro organismo, y lo único que va a hacer esa molécula exógena va a ser o bien imitar la acción de la molécula endógena o bien bloquear la acción de la molécula endógena. Es decir, lo único que hace una sustancia psicoactiva, una droga, un fármaco, es empujar nuestra química endógena hacia límites que nuestra biología no puede llegar. Simplemente empujar un sistema hacia la activación o inhibir un sistema hacia su depresión de manera mucho más fuerte que nuestra biología lo puede hacer. Pero no es por arte de magia, simplemente cualquier molécula extraña lo que hace es imitar nuestra biología o bloquear nuestra biología. Y el cannabis no es una excepción. Cualquier molécula de las que he comentado antes, la cafeína, la nicotina, el alcohol, cocaína, cualquier sustancia de abuso, por poner ejemplos, la dimetiltriptamina, etcétera, etcétera, la morfina, lo único que hacen es unirse a receptores, a moléculas que están localizadas en la superficie de nuestros tejidos para imitar o bloquear la acción de las moléculas que endógenamente se unen a esos receptores. Bueno, pues aquí introducimos el concepto clave para entender la acción de cualquier molécula exógena en nuestro organismo y en concreto del THC. Estas moléculas están localizadas en la superficie de nuestras células
se llaman receptores porque están expuestas hacia el exterior, son moléculas que reciben a la molécula, y por eso el nombre de receptores, a la molécula exógena, son como antenas que reconocen de manera específica esa sustancia. Igual que una llave se mete en una cerradura, una molécula de fuera se mete de forma específica, se une de forma específica a estas antenas que están localizadas en la superficie de las células y que llamamos receptores. El ejemplo en los cannabinoides más paradigmático, el caso de las neuronas. Las principales acciones del THC sobre nuestro organismo son acciones sobre el sistema nervioso, tanto las psicotrópicas, más asociadas al consumo recreativo, como muchas acciones analgésicas, antieméticas, orexigénicas, etcétera, que produce el THC en el campo, en el terreno terapéutico. Las neuronas, y ahora veremos muchas otras células de nuestro organismo, tienen en su superficie sensores para el THC. Y estas moléculas que sensan que reciben el THC, que viene del medio, son lo que se llaman receptores para cannabinoides o receptores cannabinoides. En nuestro organismo tenemos en concreto dos distintas, da igual, esto ya es un detallito. El receptor cannabinoide de tipo 1 y el receptor cannabinoide de tipo 2. Son dos sensores muy parecidos, son dos candados muy parecidos, dos cerraduras muy parecidas, con una pequeña variante, pero a las dos se une el THC de forma correcta. El receptor CB1 es el que está localizado sobre todo en nuestro sistema nervioso, es decir, las neuronas, las células más relevantes de nuestro sistema nervioso, las células más sensibles de nuestro organismo al consumo de cannabis, van a recibir al THC a través de estas moléculas específicas localizadas en su superficie que reciben técnicamente el nombre de receptores CB1. Estas moléculas, como os digo, abundan en el sistema nervioso, pero también en muchos otros tejidos de nuestro organismo. La mayoría de nuestros tejidos, por no decir todos, contienen mayores o menores cantidades de estos sensores para el THC. Luego, corolario, el THC va a tener acciones sobre muchos tejidos de nuestro organismo, porque muchos tejidos, muchas células, poseen estos receptores en su superficie. Hay un segundo tipo de receptor cannabinoide más restringido en su expresión, en dónde está localizado en nuestro organismo. De hecho, casi exclusivamente, no solo, pero casi exclusivamente, se restringe al sistema inmune y, por tanto, como va a unir el THC en localizaciones de este sistema, del sistema inmune, va a mediar, lógicamente, los efectos que produce el THC sobre el sistema inmune. Por ejemplo, los efectos antiinflamatorios del THC, una inhibición de algunos tipos de células blancas en nuestro organismo para disminuir el proceso de inflamación. Pues eso lo hace el THC uniéndose a estos receptores CB2 en ese tipo de células blancas que producen inflamación y de manera que el THC cuando se une al CB2 disminuye la inflamación. En suma, tenemos una planta con unos compuestos químicos específicos que al introducirse en nuestro organismo se une a moléculas específicas, que son los receptores, y por tanto producen efectos en aquellas células que tienen estos receptores. Bien, ¿por qué tenemos receptores en nuestro organismo para unir una molécula como el THC, que está exclusivamente en una planta, dentro de las 250.000 especies que existen hoy en día en la Tierra, y que se supone que ha coevolucionado con el Homo sapiens, con nuestra especie, con la humanidad, durante aproximadamente 6.000 años, que es poquísimo, es prácticamente nada en términos evolutivos. Los homínidos estamos en la Tierra desde hace 3 millones de años. Y no solo los homínidos tenemos receptores cannabinoides. Todos los vertebrados analizados hasta ahora, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y nosotros, tenemos receptores para cannabinoides. Incluso algunos invertebrados, como los erizos de mar o las estrellas de mar, tienen también receptores para cannabinoides. Y obviamente, no ya nosotros, en términos evolutivos, que solo hemos estado con cannabis sativa durante 6.000 años, dentro de los 3 millones de años que llevamos como homínidos en la Tierra, pero los vertebrados llevamos en la Tierra, se calcula como 550 millones de años. Obviamente esos receptores no han surgido para unir el THC. Esos receptores han surgido, como muchos otros receptores, para unir moléculas endógenas, moléculas que producimos todos los animales y que se unen a esos receptores controlando una serie de procesos en nuestro sistema nervioso y en general en nuestro organismo. Y el THC, como digo, como he comentado antes, lo único que va a hacer va a ser imitar la acción de esas moléculas endógenas. De otra manera, dicho de otra manera, nuestro cerebro produce su propio THC, que es el que se va a producir de manera biológica y que se va a unir de manera biológica, de manera normal, en cada momento de nuestro día a día, a estos receptores cannabinoides. Y si esas moléculas endógenas, el THC endógeno que produce nuestro cerebro, aumenta el apetito, pues obviamente si tomamos el THC de la planta, que es muy parecido al endógeno, se va a unir a los mismos receptores y va a aumentar el apetito.
Si estas moléculas endógenas que produce nuestro cerebro inhiben el dolor, el THC va a imitar la acción de esas moléculas, se va a unir a los mismos receptores y, por tanto, va a inhibir el dolor. Como os digo, de forma general, los compuestos exógenos, los compuestos ajenos a nuestro organismo, los fármacos que consumimos habitualmente, no actúan por arte de magia, lo hacen imitando la acción de moléculas endógenas o bien bloqueándola. En este caso, lo que hace el THC de la planta es imitar la acción de nuestro THC endógeno, por decirlo así. Y este THC endógeno, estos cannabinoides endógenos que producimos nosotros desde dentro, es lo que conocemos, por tanto, con el acrónimo de endocannabinoides. Moléculas cannabinoides similares al THC que se producen endógenamente, se producen dentro de nuestro organismo, que actúan dentro de nuestro organismo y cuya acción va a mimetizar el THC. Y estas moléculas, entre ellas, como bien sabéis, destaca una, que es la anandamida. No quiero decir que sea más relevante que la otra, pero sí tiene un nombre más coloquial, más fácil de quedarse con él, más bonito, y también se descubrió antes, con lo cual conocemos un poquillo más de ella. Pero las dos son realmente importantes. En cualquier caso, son los que llamamos los endocannabinoides. Anandamida, como creo que sabéis, procede del sánscrito ananda, que significa embeleso o placer interno, en alusión a los efectos que produce el cannabis. La anandamida no es otra cosa más que el THC endógeno que producimos y, por tanto, produce los mismos efectos que el THC de la planta. El sufijo amida es simplemente un enlace químico que existe en la molécula, no tiene más cuestión. En suma, la idea que quiero que os quedéis es que el THC de la planta actúa sobre receptores, sobre moléculas específicas en la superficie de nuestras células, pero esos receptores están biológicamente diseñados no para unir el THC, sino para unir el THC endógeno que produce nuestro cerebro y otros tejidos de nuestro organismo. Estos son los endocannabinoides, por ejemplo, la anandamida. Es decir, la anandamida se une a estos candados como una llave y produce una serie de efectos en las células en cuya superficie están estos candados. Y el THC lo único que hace es ser una llave muy parecida a la anandamida, unirse a los mismos receptores que la anandamida y, por tanto, producir los mismos efectos. Bien, tenemos, por tanto, cannabinoides de origen endógeno, todos los vertebrados, incluido Homo sapiens, los producimos. Tenemos cannabinoides en una única especie del reino vegetal, el cannabis, que produce el THC, y como podéis imaginar, y probablemente también sepáis, es la tendencia, digamos, en la farmacología moderna, desde hace 150 años aproximadamente, cuando se conoce un producto natural, en este caso el THC, los químicos médicos lo que intentan es modificar la molécula en sus grupos funcionales, le quitan un trocito de aquí, le ponen otro trocito acá, etcétera, etcétera, para intentar hacer moléculas con mejores propiedades farmacológicas, con mayor potencia de acción, con menos efectos secundarios, con más limpieza de acción, que permanezcan menos tiempo en nuestro organismo o más tiempo, según lo que interese, etcétera, etcétera. Bien, esto se ha intentado mucho con el sistema cannabinoide, pero por desgracia solo tenemos un medicamento hoy en día en el mercado que sea un cannabinoide sintético, que es la nabilona. Su utilización, como veremos después, es muy restringida porque es un compuesto que activa muy fuertemente CB1 y, por tanto, produce efectos psicotrópicos muy fuertes y normalmente no es bien tolerado por los pacientes. Pero os lo menciono por si lo veis en algún sitio, es verdad. Ya hay un cannabinoide de síntesis en el mercado, aunque de utilización muy restringida por su elevada potencia y, por tanto, por su estrecha ventana terapéutica. En cualquier caso, cualquier cannabinoide sintético, igual que los endógenos, igual que los de la planta, se va a unir a los mismos receptores por mimetismo molecular y, por tanto, va a producir los mismos efectos. En suma, cualquier cannabinoide de fuera de nuestro organismo que entre en nuestro organismo, generalmente de la planta, pero puede ser también alguno sintético, va a utilizar los mismos receptores y, por tanto, va a producir los mismos efectos que los cannabinoides endógenos, que son los propios, los biológicos del organismo. Bueno, pues entonces, conclusión inmediata. Los procesos que afecta el THC cuando consumimos cannabis son exactamente los procesos que biológicamente regulan estos endocannabinoides. ¿En qué zonas del cerebro tenemos receptores para cannabinoides y, por tanto, cuáles son las zonas del cerebro que son sensibles a el consumo de cannabis, bien sea medicinal o bien sea recreativo? Bueno, pues no es sorprendente. Cualquier zona del cerebro que contiene receptores cannabinoides van a ser aquellas zonas cuyos procesos controlados por dichas zonas van a ser afectados por el consumo de marihuana. Por ejemplo, obviamente el cannabis afecta a los procesos cognitivos, a los procesos de integración, a los procesos racionales y a los procesos de memoria. Todos lo sabemos, el cannabis disturba nuestra concentración e inhibe la memoria, por lo menos a corto plazo. Y en términos terapéuticos eso puede ser relevante,
lo podemos discutir si queréis, pues en casos de estrés postraumático, por ejemplo, si queremos olvidar memorias aversivas. En el funcionamiento normal de una persona en el día a día, pues puede ser un efecto negativo, si quiere mantener su trabajo, su concentración y la memorización de datos. Bueno, en cualquier caso, procesos cognitivos y procesos de memoria, controlados sobre todo por dos zonas de nuestro cerebro, que son la corteza y el hipocampo, son afectados por el THC porque en esa zona hay receptores CB1 que normalmente unen a la anandamida. Bien, sabemos también que el consumo de cannabis disminuye la actividad motora y también interfiere con la coordinación motora. De nuevo, esto no se produce por ningún milagro, se produce simplemente porque el THC se va a unir en algunas zonas de nuestro cerebro que controlan la actividad y coordinación motoras a receptores CB1 que están allí presentes, normalmente ocupados por la anandamida, pero cuando entra el THC va a imitar la acción de la anandamida, disminuyendo la actividad y la coordinación motoras. Procesos, como bien sabéis, de afectividad, de emociones, de estrés, de miedos, etcétera, controlados por distintas zonas de nuestro cerebro, destacando, por ejemplo, la amígdala. Procesos que el THC afecta y muchas veces consumimos cannabis por eso, para quitarnos el estrés, para estar más relajados, para quitarnos la ansiedad, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas son acciones que biológicamente hace la anandamida en términos normales y los hace una vez más uniéndose a receptores CB1 que están presentes en estas zonas de nuestro cerebro que controlan esos procesos emocionales. Podríamos seguir así con el aumento del apetito que produce el cannabis, que también lo produce la anandamida, en este caso en el hipotálamo, el descenso de la temperatura corporal que produce el cannabis, que también produce la anandamida, también en el hipotálamo, el efecto inhibidor de las náuseas y los vómitos que produce el cannabis imitando la acción endógena de la anandamida, el efecto analgésico que produce el cannabis imitando la acción de la anandamida, etcétera, etcétera. Es decir, hoy en día tenemos un correlato muy bueno, desde el punto de vista neurobiológico, entre zonas de nuestro cerebro que expresan receptor CB1, zonas, por tanto, de nuestro cerebro que biológicamente son controladas por la anandamida y zonas, por tanto, de nuestro cerebro que son farmacológicamente activadas o inhibidas por el THC a través de esos receptores CB1. De nuevo, como digo, nada es por arte de magia, todos son interacciones químicas y en el caso del cannabis ya entendemos bien cómo el THC controla distintos procesos imitando la acción de la anandamida en distintas zonas del cerebro. Bueno, y con esto ya nos metemos en el cannabis medicinal, lo que es la chicha de esta sesión. Como habéis podido comprobar, algunas de esas acciones pueden tener interés terapéutico, pero una cuestión que es de lógica y que quiero transmitiros también desde el principio es que porque una molécula, en este caso el THC, como muchas otras que tenemos en la farmacopea hoy en día, tenga efectos terapéuticos, eso no quiere decir que vaya a ser bueno para todo el mundo o que todo el mundo vaya a necesitar ese efecto terapéutico. Imaginaros un enfermo de esclerosis múltiple que tiene rigidez muscular. El THC es un relajante muscular y, por tanto, puede ser bueno que ese enfermo consuma THC para relajar su musculatura. Pero si un atleta olímpico va a correr la final de 400 metros y se fuma un porro justo antes, pues obviamente, en vez de tardar 45 segundos en dar la vuelta a la pista, igual tarda 2 minutos o 3 o no la termina. Entonces, para la primera persona sí que es bueno consumir THC. Para la segunda persona, el mismo efecto, el efecto relajante muscular, no va a ser positivo. Imaginaros, en el caso de la memoria, como os he dicho antes, una persona que sufra estrés postraumático por un accidente, por una violación, por una guerra, por alguna cuestión grave que haya interferido en su salud mental, pues le puede ser útil olvidar esas memorias aversivas. Pero una persona que vaya a trabajar por la mañana al aeropuerto de Madrid en una torre de control aéreo no va a ser bueno que se olvide lo que acaba de hablar con el piloto que va a aterrizar en la pista. Entonces, un efecto amnésico puede ser bueno en un paciente, pero puede no ser bueno en otra persona. Una persona que esté perdiendo apetito por una caquexia asociada al cáncer o al SIDA, puede ser bueno para ella consumir THC para incrementar su apetito y así evitar la pérdida de peso. Pero una persona obesa que está intentando perder peso, pues no va a ser bueno que fume marihuana o que consuma marihuana porque probablemente aumente su apetito y no va a poder evitar continuar ganando peso. Entonces, una sustancia medicinal es útil en algunos contextos concretos, lo cual no quiere decir que siempre vaya a ser útil. Por tanto, lo que tenemos que definir es cuáles son esos contextos terapéuticos, esos contextos sanitarios en los cuales
el THC puede sernos útil. Y ahí es donde entramos, como os digo, en el cannabis medicinal. Otra cuestión que me gustaría que reflexionaros un poquito es qué es eso de cannabis medicinal, porque aparentemente yo voy a muchísimos congresos, ferias y tal, y al final nadie define lo que es el cannabis medicinal. Todos los cannabis son medicinales, todas las composiciones de cannabis son de utilidad medicinal, son siempre útiles para todos los pacientes, ya hemos visto que no, para todos los individuos. En qué situación de cada proceso patológico de cada individuo es útil o no es útil el cannabis medicinal, etcétera, etcétera. Bueno, desde mi punto de vista, una definición para entendernos, una definición operativa, sería que el cannabis medicinal es un poco perogrullada, pero creo que son factores que tenemos que tener en la cabeza. Una preparación o una formulación de cannabis es medicinal o de interés terapéutico cuando, primero, si es de cannabis, tiene cannabinoides como principios activos y, en segundo lugar, lo que le pedimos a cualquier intervención terapéutica. Primero, que sea segura y segundo, que sea eficaz. Y eso es aplicable no solo al cannabis o cualquier fármaco, eso es aplicable a la cirugía, eso es aplicable a las dietas, eso es aplicable al ejercicio físico, eso es aplicable a las hormonoterapias, etcétera, etcétera. Siempre que queremos intervenir terapéuticamente en un paciente o cuando uno lo hace de motu propio, siempre tenemos que buscar esas dos cosas. La seguridad, es decir, que no nos haga daño, que lo toleremos bien, y la eficacia, que tenga efectos terapéuticamente buscados. Y al final ese balance terapéutico entre efectos buscados y seguridad es lo que nos va a decir si realmente es útil o es positivo para una persona consumir cannabis o cualquier tipo de terapia. Si el plato de la balanza está más decantado hacia los efectos secundarios que hacia los terapéuticos, pues no sería deseable tomarlo. Mientras que si el plato de la balanza está inclinado hacia los efectos terapéuticos frente a los secundarios, pues sí puede ser útil y puede ser recomendable tomarlo. Bueno, pues con estas apreciaciones, que luego si queréis podemos discutir para cada caso y que van a surgir desde luego después en el dolor y en otro tipo de aplicaciones, simplemente resumiros, porque luego va a ser la chicha del resto de las charlas, lo que son, que ya sabéis, las principales aplicaciones terapéuticas que conocemos hoy en día de los cannabinoides. Se circunscriben sobre todo a dos campos, el campo de la neurología y el campo de la oncología. El más relevante en ambos, lo vais a ver después, y lo que nos une en esta jornada, el dolor. El dolor es sin duda la aplicación más extendida de los cannabinoides en cualquier lugar del mundo y para cualquier, digamos, cuadro de dolor. Dolor crónico, dolor neuropático, asociado a fibromialgias, endometriosis, migrañas, etcétera, dolor postoperatorio, dolor oncológico, etcétera, etcétera. En el terreno de la neurología tenemos también algunas propiedades bien demostradas, como os he dicho antes, la inhibición de la rigidez, de la espasticidad en pacientes de esclerosis múltiple o, en el caso del CBD especialmente, la inhibición de las convulsiones en epilepsias pediátricas refractarias a otros tratamientos. También hemos mencionado una propiedad que puede tener interés, la inhibición de las náuseas y los vómitos. Obviamente va a tener interés no en una persona normal, que no necesite inhibir sus náuseas y los vómitos, sino en situaciones en las que están exacerbadas las náuseas y los vómitos. Y lo más frecuente, como sabéis, es por la utilización de algunas quimioterapias, en el caso del cáncer, en el campo del cáncer, que producen náuseas y vómitos. Y análogamente, como he dicho antes, pues la estimulación del apetito y también la derivación del metabolismo no hacia el gasto energético, sino hacia el almacenamiento y la biosíntesis de moléculas, que llamamos anabolismo en términos más técnicos. Y por eso el cannabis puede ser útil en aquellas enfermedades que sufren desgaste, que los pacientes sufren desgaste, sufren pérdida de peso, sufren lo que llamamos síndrome de anorexia-caquexia, como puede ser el cáncer o el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Bueno, hay muchas otras aplicaciones, como bien sabéis, en muchos otros terrenos. Los estudios clínicos son más limitados hasta ahora, lo cual no quiere decir que no sean útiles para algunos pacientes individuales o que en los próximos años veamos nuevas aplicaciones ya bien establecidas del cannabis, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal, como sabéis, en enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, en el sistema musculoesquelético, por ejemplo, artritis reumatoide, o en muchas enfermedades de la piel, como el picor o la dermatitis, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento lo que mejor conocemos son las aplicaciones del THC y en menor medida el CBD en neurología y en oncología. Y simplemente para terminar un par de apuntes sobre qué es lo que tenemos hoy en día a nuestro alcance. Cannabis medicinal. El cannabis medicinal es un término muy amplio y tenemos, como creo que sabéis, y ya he mencionado alguno, desde compuestos puros, el THC puro, o incluso algún cannabinoide sintético puro como la nabilona, hasta preparaciones crudas de la planta. ¿Algunos son mejores, otros son peores? Yo diría que depende. Depende para quién y para qué.
Cuanto más amplia sea la farmacopea de cannabinoides, mucho mejor. Si tenemos moléculas puras que son mejor toleradas o son más eficaces en algunos casos, bienvenidas. Si tenemos cannabis medicinal en forma de aceite, en forma de cannabis vaporizado, que nos puede también proporcionar sus ventajas, bienvenido. Y si entre medias tenemos extractos más o menos enriquecidos en THC, en CBD, otros cannabinoides de la planta, que sabemos son seguros y eficaces para alguna indicación, bienvenidos. Es decir, cuando se habla de regulación del cannabis medicinal, yo creo que no se debe caer en la falacia, como decía nuestra anterior ministra de Sanidad, la señora Carcedo, de para qué queremos cannabis medicinal si ya tenemos Sativex y Epidiolex. Eso es una falacia. Ningún país que ha regulado el cannabis medicinal ha sustituido el Sativex y el Epidiolex u otros medicamentos por el cannabis medicinal. Simplemente lo ha añadido, porque el Sativex y el Epidiolex tienen sus nichos terapéuticos, pero tienen sus limitaciones en muchos casos. Y de esa manera los podemos complementar con otros preparados diferentes u otras vías de administración diferentes, como son las preparaciones más crudas de cannabis. Bueno, de forma muy resumida, tenemos como 3 generaciones de compuestos. Los primeros compuestos que se generaron, que fueron aprobados por agencias reguladoras, que contienen cannabinoides en su composición, son precisamente compuestos puros. La farmacología clásica intenta encontrar los principios activos, purificarlos y luego hacer derivados químicos de ellos. Y eso fue el camino que también siguió el cannabis. Cuando se descubrieron los principios activos, a mediados de los años 60, se hicieron estudios preclínicos y clínicos que dieron lugar a la aprobación de 2 medicamentos por parte de la agencia reguladora de Estados Unidos, la FDA. El Marinol, que son cápsulas de THC, el principio activo de la planta, y el Cesamet, que son cápsulas de ese derivado sintético del THC, del que se ha hablado antes, que es la nabilona. ¿Qué nos permiten? ¿Cuál es la gran ventaja, y es lógico, de un compuesto puro? Pues que es un solo compuesto, entonces es muy fácil estandarizar. Si sabemos que en una cápsula de Marinol hay 100% THC, solo hay THC. Es más predecible, por tanto, qué va a hacer solo el THC que qué van a hacer 150 cannabinoides de la planta con 200 terpenos, con no sé cuántos flavonoides, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Es más fácil estandarizar un compuesto puro y, por tanto, predecir sus efectos terapéuticos y sus efectos secundarios. Para entrar en ensayos clínicos ortodoxos, normalmente las agencias reguladoras solo aceptan o casi solo aceptan principios puros, con lo cual el disponer de cannabinoides puros nos puede dar también lo que llamamos una prueba de concepto de que compuestos que se unen a los receptores cannabinoides pueden tener seguridad y eficacia. Y esto fue lo que proporcionó en los años 80 en Estados Unidos, como os digo, las primeras medicaciones basadas en cannabinoides. Pero en cuanto se empezaron a utilizar estas preparaciones, estos compuestos, esos medicamentos en realidad, se vio que su utilización era muy restringida. ¿Por qué? Por lo que ya os he avanzado antes. El THC activa muy fuertemente el receptor CB1 y mucho más lo hace la nabilona. Entonces, los pacientes que los toman tienen efectos terapéuticos, pero también muchas veces tienen efectos psicoactivos que no toleran bien. Es decir, la ventana terapéutica es muy estrecha para estos compuestos. Producen efectos terapéuticos, pero también efectos secundarios que a veces no se toleran bien. Y por tanto hay que afinar muy bien las dosis y no todos los pacientes los toleran de forma correcta. Os he puesto aquí en lateral el Epidiolex, que como sabéis es CBD, no es puro CBD, es 98% CBD, pero bueno, lo podríamos incluir entre los compuestos puros o casi puros, pero tampoco se puede adaptar a esto porque es CBD y el CBD no coloca. Simplemente lo he puesto ahí pues para que sepáis que hay un compuesto puro más que ha surgido después, pero no es un cannabinoide en términos de unión al CB1, como pasa con el THC. Bueno, pues estos primeros medicamentos se sustituyeron después por medicamentos de composición química más compleja, sobre todo con la inclusión del CBD, así como otros constituyentes de la planta, pero sobre todo el CBD, por lo que os he dicho antes. El CBD atenúa algunos de los efectos no deseados del THC y, por tanto, las preparaciones balanceadas entre THC y CBD, como el Sativex, por ejemplo, son mejor toleradas que el Marinol, que solo contenía THC. La estandarización es difícil porque sigue habiendo distintos compuestos, pero es más factible que en el caso de las preparaciones crudas, porque son extractos producidos siempre en las mismas condiciones, con un seguimiento de las plantaciones, de la extracción, de la manufacturación, etcétera, etcétera. Pero hoy en día sabemos también que el Sativex no cubre todas las necesidades de los pacientes. El Sativex es útil en algunos pacientes, en algunos nichos terapéuticos, pero no funciona de forma óptima en todos. ¿Por qué? Muy fácil de entender. El Sativex tiene una única vía de administración, como sabéis es un spray oromucosal, es una vía de administración lenta, no nos permite, por ejemplo, evitar los brotes de espasticidad, de rigidez, de forma rápida. El Sativex tarda 1 hora en actuar.
Mientras que si una persona tiene un brote de dolor, un brote de rigidez muscular, quiere quitárselo en una cuestión de minutos, no en horas. El Sativex no nos lo permite. El Sativex tiene un único cociente, es un medicamento, por tanto de composición fija. Como sabéis, es un ratio 1:1 entre THC y CBD, pero puede haber indicaciones en las que nos interesa subir el THC, puede haber indicaciones en las que nos interesa subir el CBD. El Sativex no nos lo permite, se mantiene fijo la composición química y por tanto el ratio. El Sativex tiene un quimiotipo por su composición en terpenos de tipo sativo, es bastante espabilador, por decirlo de forma coloquial, y a veces pues, no permite dormir bien a los pacientes, por poner un ejemplo, aparte de su elevado coste económico. Curiosamente, la tercera generación que ha venido en el tiempo fue la generación que se ha utilizado durante milenios en el campo de la medicina, que son los preparados crudos del cannabis, que son los extractos de la planta. Tenemos compuestos puros, tenemos extractos estandarizados y desde que han comenzado los programas de dispensación de cannabis medicinal, a mediados de los años 90, el primer estado de Estados Unidos que lo aprobó, California, en el año 2001 Canadá, y desde ahí hasta ahora, pues muchos países en el mundo, por desgracia el nuestro todavía no, pues han incluido estos medicamentos crudos de cannabis. La estandarización es más difícil, obviamente. La composición química es variada, las vías de administración son variadas, la estabilidad del compuesto de los preparados no suele estar garantizada, etcétera, etcétera. Son, por tanto, difíciles de estandarizar, eso hay que reconocerlo, son difíciles de entrar en ensayos clínicos controlados porque nuestras administraciones reguladoras no nos lo permiten generalmente, eso es una pena realmente, pero son claramente más tuneables, más personalizables, más adaptables a las necesidades de pacientes individuales. Nos permiten distintos ratios, distintas combinaciones de THC y CBD, distintas vías de administración y, sobre todo, la vaporización de cannabis herbal, que nos permite el rescate sintomático en cuestión de minutos, no esperando una hora, como en el caso del Sativex. Nos permite distintos quimiotipos, más espabiladores o más sedantes, menos coste económico, etcétera, etcétera. En suma, hoy en día tenemos bastantes tipos de preparados, desde preparados más ortodoxos, por decirlo así, dentro del terreno farmacológico, hasta preparados crudos, pero que se pueden adaptar de manera muy flexible a las necesidades de los pacientes. Entonces, ya como último mensaje, los cannabinoides pueden tener su utilidad terapéutica en paliar síntomas asociados a distintas enfermedades, como os he dicho, sobre todo en el campo de la neurología y la oncología. Es cierto que hay muchos medicamentos estándar de primera línea que son más potentes que el cannabis. Imaginaros un paciente de cáncer que tiene vómitos, que normalmente va a tomar un cetrón, que tiene ansiedad, normalmente se le va a recetar una benzodiazepina, que tiene dolor, va a estar tomando opiáceos, que tiene caquexia, va a estar tomando cortisona. Esos medicamentos, es verdad, muchas veces son más eficaces que el cannabis, pero también tienen efectos secundarios bastante más nocivos que los de los cannabinoides. Y sobre todo en estos pacientes debilitados, con enfermedades crónicas, enfermedades muy agresivas, la cuestión de la seguridad es absolutamente crucial. Un paciente que esté tomando todos esos medicamentos va a tener una fragilidad muy grande en cuanto a efectos secundarios producidos por todos ellos. Entonces, considerando estos balances entre eficacia y seguridad, los cannabinoides son útiles en muchos pacientes con enfermedades crónicas, bien en pacientes que no responden correctamente a medicamentos estándar, por ejemplo, como os he dicho antes, pacientes que no responden bien a un opioide porque ya han dejado de responder o porque no lo toleran bien, no tienen una buena tolerabilidad, pues combinar con cannabinoides, rara vez se consigue la sustitución completa, a veces sí, pero no siempre, pues combinar con cannabinoides podemos conseguir mejores perfiles de eficacia y de seguridad. Y en general, como todos sabéis, y con esto concluyo, y esto va a salir mucho en las presentaciones después, para la calidad de vida general de estos pacientes crónicos, debilitados, etc. Los cannabinoides tienen muchos efectos beneficiosos desde el punto de vista terapéutico. Probablemente cada uno de ellos aislado no es tan potente como el de medicaciones de primera línea, pero con una sola molécula, con un solo tipo de medicación, conseguimos una suma muy grande de pequeños efectos que en su conjunto van a redundar de manera muy positiva para la calidad general de vida de los pacientes, con un perfil de seguridad bastante más adecuado que el de muchas medicaciones de primera línea. Bueno, pues muchas gracias y cualquier pregunta, cualquier cuestión, encantado de responderla. Sí. Hola. Bueno, luego va a haber una mesa, obviamente, para general, pero si queréis ahora alguna pregunta concreta, lo que sea. Buenas tardes.
Dos preguntas. ¿Puedes hablar más alto? No sé muy bien. Ah, vale. Sí, ahora sí. Dos preguntas. Ha dicho que con una sola molécula se logra el efecto terapéutico. En el segundo caso no es una sola molécula. Entiendo que son todas las Sí. son muchas. Sí, bueno, he dicho, con una molécula biológicamente activa. Sí, por supuesto. ¿Sabe cuál qué quiere decir? Que esto Sí, o con dos, THC y CBD, quiere decir, con una sola preparación, digamos. Pero que si la mía, yo no tengo vengo aquí por primera vez, no tengo mucha idea. Voy a entrar, digamos, por otros motivos, que no es el dolor, si entro. Pero estos, en partes, al meter tantos compuestos, como decir, curo con alimentos, quiero decir, curo con una cosa que está llena de componentes y no estoy sabiendo qué hace qué. Eso es una pregunta nada más. Luego Sí, la otra eso es importante, por supuesto. Claro. Luego la otra pregunta es... dos. Ha hablado de la tolerancia, quiere decir, Sí. todos los medicamentos que se unen a receptores cerebrales, algunos tienen el techo terapéutico que hay que comentar, y los efectos de retirada. Sí. Si esto también funciona de este tipo, de esta manera, es decir, que entran en los circuitos cerebrales se habitúan a un nivel de tal y luego necesitas subirlo. Sí. Y por otro lado, ¿y qué pasa cuando lo retiras el producto? Sí. Y luego, si alguno de esos compuestos tiene propiedades curativas, quiere decir, porque porque si es para el dolor te vas a volver, digamos, dependiente, aunque no tuvieras techo terapéutico, pero te vuelves dependiente para toda la vida de este medicamento, que podría ser un antiinflamatorio. Pero si no hay propiedades que digas, vale, me lo tomo, actúa como un regulador, como un catalizador de algo y ya, plas. Perfecto. Son tres cuestiones obviamente súper interesantes, que me entraba por falta de tiempo. Vamos a empezar por la final. De momento que sepamos, los cannabinoides no curan nada. Son paliativos. Pero, ¿qué fármaco cura? Poquísimos. Curan las vacunas, curan los antibióticos, cura la cirugía. Pero los fármacos más consumidos en nuestro entorno, analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, broncodilatadores, anticoagulantes, antitiroideos, etcétera, etcétera, son solo paliativos. Entonces nos movemos siempre en farmacología, en el 99% de los casos, en el terreno paliativo, lo cual es una lástima, pero eso no va en detrimento de los cannabinoides, porque cualquier fármaco que usemos habitualmente es paliativo. De momento no conocemos ninguna enfermedad cuyo origen sea una alteración de los receptores cannabinoides y, por tanto, no tenemos ninguna enfermedad cuyo tratamiento de primera línea sean los cannabinoides. Hay indicios de que en alguna puede ser, pero todavía no lo tenemos demostrado. Es decir, los cannabinoides todavía no son compuestos que curen o que inhiban la progresión de una enfermedad, como ocurre, como te digo, en el 99% de los fármacos, que lo que hace son paliar, mejor o peor, los síntomas asociados a una enfermedad. Entonces, esa respuesta es muy clara y por lo menos por lo que sabemos hasta ahora. Con respecto a la primera, totalmente cierto. Cuando utilizamos una preparación cruda de la planta, por eso lo he dicho, difícil de estandarizar y por tanto de predecir sus efectos por su variedad de composición, o incluso un extracto estandarizado como es el Sativex, tenemos muchas moléculas ahí presentes. Pero existen muchas pruebas farmacológicas, tanto preclínicas como clínicas, de que los efectos terapéuticos que produce el cannabis, quitando alguna excepción que pueda ser dependiente del CBD, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a todos los que he nombrado, la inmensa mayoría del poder analgésico del cannabis, los efectos antieméticos, los efectos sorexigénicos, los efectos inhibidores de la rigidez muscular, etcétera, etcétera, son producidos por la activación de receptores CB1 y CB2 por el THC. Entonces, sí, es cierto, el THC va acompañado de otras moléculas, pero el agente terapéutico es el THC. No solo para el efecto terapéutico, sino también para los efectos secundarios. Los efectos secundarios que produce el cannabis, que como cualquier medicamento obviamente los produce, como he dicho, efecto de discoordinación, efecto de cansancio, fatiga, paranoias, hasta una psicosis en el consumidor vulnerable, los produce también el THC por su unión a receptores CB1 y CB2. Entonces, el cannabis es algo más que THC, pero los cannabis enriquecidos en THC, como son la inmensa mayoría de los que se consumen en el campo medicinal, tanto medicamentos ya aprobados, como es el caso del Sativex, como preparaciones estandarizadas de la planta, que se dispensan en programas de regulación de cannabis medicinal, tienen como principal, casi exclusivo, componente activo el THC. Entonces, lo que dices es cierto, ya lo he comentado. Es muy difícil estandarizar una preparación con cientos o miles de compuestos, pero sabemos que en esas preparaciones, para lo bueno y para lo malo, el agente principal es el THC. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es facilitar a los pacientes una vía de acceso
a preparados del cannabis sin tener que pasar por ensayos clínicos que sería inviable hoy en día llevar a cabo para demostrar seguridad y eficacia, imagínate, de infinitas combinaciones de THC y CBD en distintos tipos de enfermedades. Entonces, una cosa es el terreno, digamos, la vía farmacéutica que hay que seguir, obviamente, investigando, ortodoxa, que ya ha dado lugar a medicamentos como cualquier otro y que ha pasado todos los ensayos clínicos. Y otra es una vía paralela, que es la vía del cannabis medicinal, de los programas de dispensación, que ha demostrado eficacia y seguridad, pero que obviamente en términos prácticos no podemos aspirar a que tenga los mismos estándares que los medicamentos. Entonces, totalmente cierto, uno tiene que saber qué es lo que está tomando y cuáles son los perfiles de estabilidad, de composición, etcétera. Uno no puede garantizar la estabilidad de un preparado de cannabis medicinal. Si una persona tiene un preparado con calidad nutracéutica que es suficiente para garantizar seguridad y lo tiene en un bote en su casa, no tiene la seguridad de que cuando lo consume 3 meses después, pues vaya a tener el 100% de la composición, mientras que en un medicamento, obviamente, sí lo tenemos. Cuando una persona vaporiza cannabis y su vecino hace lo mismo, no podemos imitar exactamente la misma farmacología, porque una persona dará más fuerte las caladas o menos fuerte las caladas. Una persona aspirará más el humo o inspirará menos el humo. Una persona retendrá más, bueno, el humo, el vapor, no es humo en realidad, en la vaporización, más o menos. Obviamente, está claro que la precisión en la estandarización y la farmacología en general de un medicamento no nos la va a dar un nutracéutico, ¿no? una preparación de cannabis. Pero sí que tenemos que jugar también con la realidad, el balance entre idealismo y realidad. Tenemos un idealismo que es conseguir medicaciones cannabinoides que ya se han conseguido en los últimos 30, 40 años, que tenemos que seguir persiguiendo, y tenemos una realidad de miles y miles de pacientes que no pueden esperar a que tengamos infinitas preparaciones de cannabis con grado de medicamento. Eso es absolutamente inviable. Y tenemos que jugar con esas dos cosas y tenemos que saber las virtudes y las limitaciones de cada una de ellas. Y la última cuestión, tolerancia y dependencia. Es una cuestión muy interesante también y que cualquier psicofármaco, como bien dices, hay que tenerlo en cuenta. No he entrado por falta de tiempo. Prácticamente, bueno, yo diría que todos los fármacos y realmente todos los psicofármacos producen tolerancia, en mayor o menor medida. Y el cannabis también. El THC produce tolerancia y está muy bien determinado. Nuestro organismo se va habituando y necesitamos poco a poco mayores dosis para tener el mismo efecto, como produce cualquier tipo de psicofármaco. Pero la dependencia que producen muchos psicofármacos, como son los opioides, las benzodiazepinas, los neurolépticos, los psicoestimulantes, los barbitúricos, etcétera, es mucho más acentuada que la que produce el cannabis. Y eso se debe a una propiedad farmacológica muy sencilla, en realidad físico-química, del THC y del resto de los cannabinoides. El THC, a diferencia del resto de los principios activos que utilizamos normalmente en neurofarmacología, es una molécula muy lipofílica, muy poco soluble en agua y muy soluble en compuestos orgánicos o en grasa. De hecho, para extraer los cannabinoides de una planta, de una preparación de un cogollo, por ejemplo, no lo puedes hacer con agua, porque no es soluble el THC en agua. Su estructura química nos lo dice a primera vista. El THC es muy soluble en aceites, el THC es muy soluble en etanol y otros disolventes orgánicos, y por tanto, para extraer el THC de la planta necesitas hacer una extracción con aceite, una extracción con etanol, una extracción en un caldo con grasa, con leche entera, para que la grasa arrastre el THC. ¿Qué ocurre cuando el THC entra en nuestro organismo? El THC va a depositarse sobre todo al lugar donde está más cómodo químicamente hablando, que es el tejido adiposo, el tejido graso. Y en segundo lugar va al cerebro, que es el segundo tejido con más lípidos de nuestro organismo, donde produce sus principales efectos farmacológicos. El THC le cuesta llegar a los tejidos, pero también le cuesta mucho salir del organismo. El THC que se deposita en el tejido adiposo va saliendo poquito a poco a la sangre, va pasando al hígado, el hígado introduce modificaciones químicas para hacerlo más hidrofílico, va saliendo poquito a poco a la sangre y el riñón lo va excretando como puede a través de la orina. Creo que sabes que el THC es una de las moléculas cuyo tiempo de permanencia en el organismo es mayor, frente a la vida media de horas o como mucho un día de la mayoría de los fármacos que utilizamos habitualmente. El THC tiene vidas medias de hasta una semana. Si te fumas un porro ahora, dentro de una semana te hacen un análisis y todavía tienes THC probablemente en el plasma. Esa sería, digamos, la cruz del THC. Pero ¿cuál es la cara? Que la pérdida del estímulo, la pérdida de la molécula, no es brusca, como en otros casos, que tomas, tienes un pico muy marcado en plasma y luego lo eliminas rápidamente por la orina. Aquí no, aquí tienes un pico bastante menos marcado en plasma, entrada en el tejido adiposo y eliminación muy lenta del organismo. De manera que el organismo se puede ir adaptando a esa pérdida paulatina del THC
Y los receptores y todo el sistema cannabinoide en general pueden adaptarse de manera plástica y tienen tiempo para hacerlo y no sufrir la pérdida brusca del estímulo y, por tanto, la dependencia, la abstinencia. Entonces, la abstinencia a psicofármacos está muy bien determinada y, como te he dicho, todos los ejemplos que te he dicho antes son fármacos que producen dependencia y, por tanto, abstinencia. Pero en el caso del THC, aunque existe la abstinencia, es bastante más pasajera, bastante más moderada en cuanto a síntomas somáticos y mucho menos frecuente que en el caso de los otros psicofármacos. Entonces, por supuesto, eso hay que vigilarlo y hay que seguirlo, pero el perfil de seguridad de los cannabinoides en cuestiones de tolerancia y dependencia es bastante más amable, por decirlo así, que el de muchos otros psicofármacos que producen dependencia y tolerancia más abrupta. ¿Vale? Espero haber respondido a las preguntas. Hola, buenas tardes. Mira, bueno, más que una pregunta directa, te quiero comentar lo que me pasó el viernes pasado, que tuve una conversación con el director general de salud de mi comunidad autónoma. Me dijo que no podíamos hablar de cannabis medicinal porque no pasa por el ministerio, que no podemos hablar de propiedades farmacológicas porque no pasó por el ministerio, que no podemos decir que mejora, por ejemplo, o que anula las náuseas, que sirve como terapias para dormir. Bueno, me echó una bronca, digamos, cariñosa, no fue agresivo, pero vamos, como que cuando hablas de cannabis tienes que hablar así, pues eso, de esa planta de la que usted me habla. Y dejó caer como que podía ser ilegal, que bueno, esto fue a raíz de unas declaraciones mías en prensa en la que yo hablaba de mi propia experiencia médica, porque el día 29 fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras y yo, entre otras cosas, comenté pues eso, que a mí me cortaba las náuseas, que me cortaba el dolor si me lo vaporizaba en segundos y bueno, varias cosas más, ¿no? Entonces quería ver si me podías dar tu opinión sobre de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar, si tenemos que reunirnos. Te he dado en la hora anterior, yo creo. Sí, por eso, por el contraste entre lo que me dijo ese director general. No, lo que se sabe. Yo os transmito lo que se sabe. Yo no, bueno, puedo dar mi opinión en algunas cosas, pero yo realmente lo que estoy resumiendo es lo que sabemos hoy en día. A ver, el cannabis no es una panacea, ya lo he comentado también. El cannabis no cura. No cura. No sabemos que cure ninguna enfermedad. El cannabis tampoco, pero como la inmensa mayoría de los medicamentos, no disminuye en general la progresión de las enfermedades. Un paciente con esclerosis múltiple que se ve beneficiado del efecto analgésico para el dolor neuropático, para el efecto relajante muscular, para la espasticidad, o del efecto relajante del músculo liso de la vejiga y por tanto no tiene que levantarse, no sufre nocturia, no tiene que levantarse tantas veces por la noche y por tanto duerme mejor, etcétera. El cannabis no está afectando a la etiología de la enfermedad y por tanto a la progresión de la enfermedad, pero el cannabis está haciendo que el paciente se sienta mejor y por tanto tenga una mejor calidad de vida. Y eso, como digo, es lo que hacen los medicamentos más corrientes en nuestro entorno. Los hipotensores, los antihistamínicos, los analgésicos, los antiinflamatorios, no curan, ninguno cura. Lo que hacen es que el paciente se sienta mejor. Es atenuar la intensidad o duración de los síntomas. Entonces estamos en el mismo terreno, estamos en el terreno de la farmacología habitual que tenemos, en el terreno de la paliación. El cannabis no es la poción mágica del Druida Panoramix, no vale para todo y no tiene efectos en todos los pacientes, incluso hay pacientes en los que no es eficaz y pacientes en los que no lo toleran bien, incluso que tienen malas experiencias con el cannabis porque son altamente sensibles. Si han utilizado una dosis demasiado elevada de THC, pueden tener hasta una psicosis cannábica o tener una experiencia mala, pues igual que consumidores recreativos. No van a morir, obviamente, porque el cannabis no mata y esa es una gran ventaja con respecto a otras medicaciones que sí que pueden producir muerte por sobredosis. El cannabis no. Pero el cannabis lo tenemos que valorar en su justa medida. El cannabis tiene una utilidad terapéutica para algunos pacientes y en algunos contextos, que es lo que he comentado, y desde el principio yo he comentado que el cannabis no vale para todo ni para todos. El cannabis vale para alguna gente y para algunos contextos, pues como cualquier otro medicamento. Entonces, ¿qué le diría yo a esa persona? Pues que el peor amigo del progreso es la ignorancia. Hay que saber de las cosas y hay que informarse de las cosas y no basarse en consignas. Y me refiero tanto a los negacionistas como a los iluminados que piensan que el cannabis sirve para todo y para todos. No. La realidad está pues en un término medio y está en que hay algunos pacientes que lo toleran bien y que tienen
un beneficio terapéutico, como puede ser tu caso y probablemente muchos de los que estáis aquí, y hay otros pacientes pues, que no tienen beneficio terapéutico o que lo tienen al principio, a veces por un efecto placebo, por lo que sea, y luego deja de tener efecto, y hay gente que no lo tolera bien y lo tiene que tomar, pues solo toma CBD o toma una cantidad de THC muy baja porque no lo puede tolerar. Entonces cada paciente es un mundo y cada paciente tenemos que considerarlo como tal. Pero no es que lo diga yo, ni es que lo digamos las personas que vamos a estar aquí. Es que hay muchos informes, muchas revisiones, muchos análisis, muchos metaanálisis que nos dicen que el cannabis tiene efectos terapéuticos en distintos tipos de indicaciones. Otra cosa es que los estudios clínicos que se han llevado hasta ahora, por las imposiciones que tienen las agencias o que nos ponen a los investigadores, sobre todo a los clínicos, las agencias reguladoras, es muy difícil hacer estudios clínicos con cannabis herbal, por ejemplo. El cannabis herbal está fiscalizado por Naciones Unidas desde el año 61 y el cannabis herbal no puede apenas, yo diría que prácticamente en ningún caso, hay excepciones, entrar en ensayos clínicos rigurosos. Entonces, la información que tenemos hoy en día sobre la farmacología del cannabis a través de la farmacología científica, por decirlo así, la farmacología más ortodoxa, procede de estudios realizados o bien con cannabinoides puros, como he dicho antes, con THC o con nabilona, o bien con extractos estandarizados de cannabis, como es el Sativex. Otra cosa es que en esos casos se ha demostrado que los efectos terapéuticos están producidos esencialmente por el THC o únicamente por el THC, cuando es el THC único el que se consume. Y por tanto podemos suponer, y así se ha supuesto en muchos estudios observacionales, en muchos estudios de corte, que cuando se consume cannabis medicinal, el principio activo es el THC. Y hay estudios que mimetiza muy bien los efectos que se producen con el Sativex o que se producen con el Marinol con preparados crudos de la planta, a veces con mejor perfil de seguridad. También es cierto que no podemos comparar estudios clínicos controlados con doble ciego, con placebo, etcétera, como se han realizado con el Marinol o con el Sativex, con estudios simplemente de cohorte, estudios observacionales, como se hace muchas veces con el cannabis medicinal. Es correr en desventaja para los compuestos puros o para los compuestos que tienen que pasar estudios simplemente con un grupo con placebo, por ejemplo. Pero la evidencia sí que nos dice, por todos los programas de dispensación y todos los seguimientos que se han hecho, que el cannabis medicinal, cuando menos, puede imitar los efectos de las medicaciones, muchas veces con mejores perfiles de seguridad y tolerabilidad, y sobre todo, como he dicho, especialmente con una plasticidad mayor. Simplemente el hecho de que los medicamentos aprobados que tenemos hoy en el mercado se utilicen por vía oral o por vía oromucosal, dos vías de administración lenta, ya restringen claramente la rapidez en la que un enfermo puede tener un rescate sintomático. Mientras que si uno vaporiza cannabis herbal, aunque la estandarización sea más difícil, porque va a ser más difícil, pero sí puedes quitarte tu brote de espasticidad o tu brote de dolor en cuestión de 5 minutos. Y a nadie le apetece, como digo, esperarse una hora a poder empezar a tener un efecto. Entonces, como decía antes, hay dos vías, una vía farmacológica más ortodoxa, una vía farmacológica de suplemento alimentario, etcétera, más difícil de estandarizar, pero que nos da también muy buenos resultados y es mucho más realista y se puede aplicar ya hoy en día, que también es realmente útil para los pacientes y sobre todo mucho más aplicable, mucho más tuneable a los pacientes. Cuando el cannabis cuando es complejo, como las preparaciones crudas de cannabis, es verdad, es más difícil estandarizar, pero también si se hacen bien las cosas, es más fácil de jugar con ello de forma adecuada y de adaptarlo adecuadamente a los pacientes, sin, como decía antes, ninguna intención de sustituir las medicaciones cannabinoides por preparaciones de cannabis herbal o de cannabis medicinal en general, preparaciones crudas. Son complementarias, en algunos casos funcionan mejor unas o funcionan mejor otras. Muchos pacientes afirman que toleran mejor las preparaciones crudas de la planta frente a los medicamentos de compuestos puros, pero también es verdad que hay indicaciones en la bibliografía científica de que el CBD, en algunos pacientes al menos, puede no solo atenuar efectos no deseados del THC, sino también algunos efectos deseados, por ejemplo en dolor neuropático. Hay algún estudio donde se ve que el CBD puede atenuar el efecto analgésico del THC en dolor neuropático. Probablemente para un paciente entonces que tolere bien el THC, con dolor neuropático preferirá un THC alto, sin CBD. También hay casos de epilepsias refractarias en niños que normalmente utilizan aceites enriquecidos en CBD, pero con un poco de THC, y que a algunos les va muy bien, pero hay niños que no toleran ni siquiera esa pequeña fracción de THC, con lo cual tienen que pasar a CBD puro, quitando el THC. Y ahí el Epidiolex o cualquier compuesto puro de CBD puede ser más útil y más seguro, sobre todo, que compuestos que contienen incluso trazas de THC. Cada uno es distinto, pero si le quieres decir algo a tu Vale. administrativo o a tu gobernante, es que se informe primero
y que obviamente nadie está lanzando las campanas al vuelo diciendo que aquí tenemos la solución para todos los problemas de la humanidad. No, por entonces ya se habrían curado. Tenemos una medicación que puede ser útil para algunos pacientes, muy valiosa para algunos pacientes, y que esos pacientes, pues por dignidad, pues no ya por salud, sino por dignidad, necesitan pues, que poder acceder a ella en condiciones de seguridad jurídica y de seguridad sanitaria.